Capítulo 19. El pueblo en la sombra del poder. Una noche densa caía sobre la ciudad, y en la taberna del Pelícano el aire olía a vino tibio, leña quemada y especias viejas. Las velas parpadeaban con una brisa que se colaba por las rendijas de las ventanas, como si el viento trajera noticias de algo más que el frío. El murmullo habitual se desvaneció cuando la puerta se abrió de golpe. Un peregrino apareció en el umbral, herido, cubierto de polvo, con el rostro demacrado y los pasos torpes. En sus manos traía un pergamino chamuscado, con el sello aún visible del Consejo Supremo Nacional. Casi todo el texto estaba perdido, salvo una frase. Por el bien común, toda disidencia será considerada, y luego solo cenizas. El forastero no explicó mucho. Venía de una ciudad vecina donde el poder judicial había sido disuelto por decreto del Ejecutivo, con el aval del Legislativo. Todo en nombre de la estabilidad nacional. Los municipios intervenidos, las industrias privatizadas, los templos transformados en centros culturales para borrar el pasado. No hubo alzamientos. Solo una reorganización por consenso. Diógenes escupió al suelo, y aún preguntan por qué cargo mi lámpara de día, si aún con luz de día vivimos en penumbra. Solón, en silencio, tomó el edicto con manos cuidadosas. No se alarmó por el abuso del poder, ya lo había visto antes, sino por algo más hondo, la aceptación pasiva del pueblo, el silencio de los sabios, la rendición de todas las voces que alguna vez fueron contrapeso. Observó el pergamino calcinado y bajó la vista, como quien comprende que el verdadero peligro no es la fuerza del tirano, sino la quietud de los demás. Un silencio denso se apoderó del lugar. La llama de una de las velas titubeó antes de extinguirse, como si incluso el fuego vacilara ante la gravedad de lo que acababan de escuchar. Nadie se atrevía a hablar. Solo el crujir de la leña en la chimenea y el silbido tenue del viento rompían el mutismo. Entonces, desde una mesa apartada, arrinconada junto a una columna de piedra, se oyó el roce de una copa sobre la madera. Julio César, el senador romano, se puso de pie con la solemnidad de quien ha presenciado demasiadas veces el mismo drama bajo distintos nombres. Su manto escarlata, ya algo desgastado por los años y los viajes, caía pesadamente sobre sus hombros, pero su voz aún tenía la claridad de una espada desenvainada. Veni, vidi, vici, proclamó con un tono que era a la vez sentencia y advertencia. Los presentes lo miraron, sabiendo que esa frase escondía un diseño antiguo, la estrategia del dominador. Esa, dijo con fuerza, esa es la estrategia de los de arriba. Llegan, observan las fracturas del pueblo, sus miedos, su necesidad de orden, y luego vencen, no por ser más, sino porque logran convencer a los oprimidos de que la obediencia es virtud, y el silencio, sabiduría. Cambian violencia por decreto, represión por consenso, y llaman paz a la amputación del alma colectiva. Se paseó entre las mesas, con el índice derecho alzado como si estuviera aún en el foro, interpelando al pueblo, y con el índice izquierdo al suelo, tal vez porque necesitemos un cambio en el aquí y ahora. Nos hacen creer que el poder es indivisible, que quien manda debe hacerlo sin restricciones, que la estabilidad exige sumisión. Mentira. Gran mentira. Todo poder, todo, es divisible. Ese es el principio de toda república viva. Los tres brazos del poder existen para que ninguno estrangule la voluntad del pueblo, y sin embargo, ahora se funden en uno solo, como un cetro disfrazado de pluma. Julio César alzó su copa. La observó un segundo, como si contemplara en ella el peso de la historia, y luego la vació de un solo trago. El tiempo se ha acabado, dijo con voz firme. Es tiempo de actuar. Y sin esperar réplica, sin mirar a nadie, se giró con paso decidido y salió de la taberna, dejando tras de sí el eco de su voz y el golpe seco de la puerta al cerrarse. Nadie supo a dónde se dirigía. Algunos pensaron que marchaba al Senado, otros que buscaba a los viejos conspiradores del orden perdido. El silencio que había dejado era espeso, como una bruma cargada de interrogantes sin responder. Nadie osaba romperlo, hasta que un leve golpe de bastón contra la piedra resonó como un trueno. Solón se levantó de su banco como si la historia misma se irguiera con él. Su voz surgió serena, pero densa como raíz en tierra húmeda. Cuando el silencio se instala como huésped en la casa del pensamiento, es señal de que los demonios ya han ocupado la mesa, dijo, dejando que sus palabras se arrastraran como brasa encendida. Caminó hasta el centro, donde la luz de una lámpara oscilaba como si dudara también ella de su propia existencia. Jean-Jacques, Immanuel, Nicolás, Max, nombró con tono fraternal pero firme, sin alzar demasiado la voz. ¿Y tú, Diógenes,
deja ese pellejo de vino y ese sarcasmo de ocasión. Esta vez te necesito al 100%. Diógenes levantó la vista con gesto de desgano, pero había fuego en sus pupilas. Se quitó el mandil manchado y lo arrojó sobre una silla con ímpetu. Miró a la mesonera con una media sonrisa cargada de respeto, y dijo, tú estás al mando ahora. No es raro, los ideales, como tú, siempre han estado detrás del mostrador, sosteniendo la casa mientras nosotros jugamos a ser sabios o niños curiosos. Volteando a ver a los parroquianos les dijo, hoy encargo la taberna a la señora, ella será nuestra anfitriona, te encargo la taberna, hoy necesito estar aquí con todos mis cabales. La razón nos convoca. Ella asintió, y por un momento, su figura pareció encarnar a esos ideales que, a menudo silenciosos, terminan rigiendo nuestras casas y repúblicas. Porque a veces, es la idea la que lleva el mandil, mientras los discursos se sirven en bandejas de oratoria. Su figura, modesta y silenciosa, parecía haber sido tallada en la misma piedra que el suelo de la taberna. La sabiduría callada, olvidada, tomaba el timón. Solón rompió el silencio como quien abre una compuerta antigua, no con estruendo, sino con gravedad. Su voz, envejecida por los siglos, pero templada como acero, surcó la taberna como una campana que llama al juicio. Amigos, hace tiempo que debatimos entre vino y palabras. Hoy no vengo a filosofar desde la distancia, sino a preguntarnos desde la urgencia. Díganme, ¿puede una ley ser legítima si no es justa, aunque haya sido aprobada democráticamente? ¿Quién debe tener la última palabra? ¿El pueblo que legisla, el juez que interpreta o el ejecutivo que actúa? El ambiente se tensó. Detrás de la barra, la mesonera dejó de limpiar vasos y observó en silencio, como si cada palabra fuera a determinar el destino del alma de la taberna. Rousseau alzó su bastón ligeramente. Una ley sin justicia es como un río sin cauce, puede moverse, pero arrastra destrucción. El pueblo, cuando olvida su virtud, puede legislar cadenas creyendo que son coronas. La voluntad general no es suma de voluntades, es su depuración moral. Kant asintió, frunciendo el ceño. La moral no puede depender del consenso. Si una ley no puede ser universalizada, es inmoral, aunque la aprueben millones. Pero he aquí el dilema, el legislador, hoy, calcula votos en lugar de deberes. La razón se ha vuelto instrumento, no guía. Maquiavelo rió con desdén. Hablan de virtud y deber como si el poder los escuchara. El poder escucha conveniencia. Las leyes se hacen para sostenerlo, no para redimirlo. El equilibrio de poderes, una farsa. Una danza de espadas donde el más diestro corta tras bambalinas. Weber se inclinó hacia adelante, con sus dedos entrelazados. El problema, señores, no es el poder, sino su banalización. El ejecutivo ya no manda, gerencia. El juez no interpreta, administra. El legislador no representa, negocia. Y todo bajo la apariencia de neutralidad burocrática. Pero la técnica no es inocente, sirve a quien la diseña. Solón retomó, con voz más aguda, el pueblo cree tener el poder, pero, ¿puede haber justicia si el legislativo está capturado por el partido mayoritario? Y si el judicial se aísla en una torre de tecnicismos, ¿no traiciona su razón de ser? ¿Debe rendir cuentas el juez al pueblo o solo a la ley? ¿Y quién vigila al ejecutivo, cuando los tribunales son cortes de lealtades? Rousseau replicó, la ley debe servir al pueblo, pero también protegerlo de sí mismo. El poder judicial debe ser independiente, pero no intocable. La justicia sin transparencia es solo otro tipo de tiranía. Kant miró a Rousseau con interés. Una justicia completamente sujeta a la opinión pública pierde su esencia moral. Pero desconectada del sufrimiento real, se vuelve fría y ciega. Necesitamos jueces que escuchen, no que obedezcan. Maquiavelo sonrió. Lo que necesitan son jueces que teman. Que sepan que su poder no es eterno. Sin temor, no hay responsabilidad. Sin responsabilidad, no hay freno. Weber agregó, y sin un sistema que organice ese miedo, solo tenemos caos. El equilibrio de poderes, si existe, es un arreglo temporal entre élites que no confían entre ellas. Pero cuando se ponen de acuerdo, entonces sí temamos. Diógenes, alzando la jarra, habló, y mientras se reparten el pastel del poder, la industria los alimenta, la religión los absuelve y el pueblo paga la cuenta. Solón apuntó, hablemos del territorio. ¿Debe el poder emanar de lo local hacia lo federal o al revés? ¿Quién representa mejor al pueblo, el alcalde que lo mira a los ojos o el presidente que lo ve desde la cima? Rousseau meditó, el poder cercano puede ser más virtuoso, pero también más corruptible.
El federalismo es necesario, si es real. Si no, es centralismo con acento regional. Maquiavelo replicó, el tirano local es fácil de derrocar. El federal, no. Lo local da rostro al poder. Lo federal lo disuelve. En ambos casos, el pueblo obedece, pero al menos en el municipio puede tocar la puerta del traidor. Weber aportó, federalismo y centralismo son formas de gestionar la desconfianza. La pregunta es, ¿qué concentración de poder permite más vigilancia? Diógenes, caminando entre las mesas, el poder no se descentraliza. Solo cambia de traje. Hoy el municipio sirve a la industria local, el Estado a las corporaciones nacionales, y la federación a las transnacionales. Solón cerró con gravedad, y si la industria financia al gobierno, el gobierno legisla para la religión, y la religión justifica a la industria, ¿qué nos queda al ciudadano? Kant, sombrío, nos queda la conciencia. Pero está cercada. Weber, nos queda el conocimiento, pero está manipulado. Maquiavelo, nos queda el miedo, y ese, bien dirigido, también es poder. Diógenes, entonces, propongo una cuarta división del poder, el ciudadano informado y organizado. La conciencia colectiva como contrapeso. Y por primera vez, la taberna cayó por completo. Incluso la mesonera, allá en el fondo, pareció detener su movimiento. Como si, por un instante, el eco de una democracia viva se insinuara entre los ladrillos antiguos y las copas vacías. Como si los ideales, por fin, tomaran asiento a la mesa. Solón, con la mirada encendida por la memoria de antiguos compromisos y futuros posibles, se incorporó lentamente y pronunció con firmeza, vení, vidi, vice, pero no al estilo de los conquistadores. Que no se trate de someter, sino de comprender. Que la victoria no sea del hombre sobre el hombre, sino de la razón sobre la tiranía. Tomó un carbón del brasero y, con la parsimonia de quien revela un secreto antiguo, trazó sobre un pergamino desgastado una estrella de 9 puntas, como nueva ley, como propuesta de ley. 3 triángulos entrelazados, perfectos en simetría y proporción, surgieron de sus líneas. En el centro, un pequeño círculo, y dentro de él, un punto. Pitágoras decía que el 9 era perfecto, murmuró. No por ser último, sino por ser total. 3 veces 3, la perfección del equilibrio. En esta figura están las claves del poder justo. Señaló el primer triángulo. La división horizontal, ejecutivo, legislativo y judicial. Ninguno debe reinar sobre el otro. Su fuerza está en la tensión armónica. Que cada uno limite al otro, pero también lo complemente. Así como las cuerdas de una lira, si una domina, la melodía se rompe. Tocó el segundo triángulo. La división vertical, nación, estado y municipio. Cada nivel con su función. Cada uno más cercano al ciudadano que el anterior. La nación sueña, el estado organiza, el municipio atiende. Ninguno es más importante, son partes de un mismo cuerpo. Luego, el tercero. Y no debemos olvidar los otros poderes, el religioso, el económico y claro el político. No deben confundirse ni mezclarse. Que el templo no dicte leyes, que el mercado no compre conciencias, que el gobierno no imponga dogmas. La ley debe armonizarlos, no uniformarlos. La ley debe ser justa, no intransigente. Tocó entonces el círculo central. Pero nada de esto puede sostenerse si la célula de toda estructura social está herida. Si la familia, fundamento de la educación, se derrumba, todo se desvanece. En la familia se siembran los valores, se cultiva el juicio, se modela la conciencia. Es allí donde comienza toda república. Y por último tocó el punto. Esta es la unidad y el centro de todo, es el ciudadano, el individuo, el hombre, pero este hombre requiere embalsamar la conciencia a través de la razón, requiere alcanzar su libertad y ser un ciudadano de cambio, vaya, en una palabra, un hombre emancipado. Guardó silencio unos instantes. Luego, con tono sereno, como quien recita un juramento olvidado, concluyó. No puede haber república sin ciudadanos. Y no hay ciudadanos sin madres sabias, sin padres presentes, sin familias valientes. Porque el primer maestro es el ejemplo. Y la libertad no se hereda, se enseña. Tal vez, solo tal vez, esa ha sido siempre nuestra verdadera tarea, educarnos a nosotros y a nuestros hijos. Vaya, recordemos a los hijos de la señora del mesón, a los hijos de la viuda. Los presentes asintieron en silencio. En la penumbra cálida de la taberna, entre vapores de destilación y el crujido de la madera, una estrella de 9 puntas iluminaba la mesa. Y en el centro, un círculo con punto. Un núcleo,
un origen, tal vez una promesa, un juramento.